hecho. Y vamos a leer del versículo 1 al 31. De Génesis 1, versículo 1 al 31. Vamos a ponerlo de pie todos. Y todos juntos vamos a leer todo el capítulo. La palabra de Dios dice así: y la tierra estaba desordenada, todos juntos, y vacía, y las tinieblas estaban sobre todos juntos. No estaba puesto. Otra vez, sí. Ahora sí, ahora estamos. Ahora está puesto. Ah, está puesto, pero no tienen Biblia. Ya empezó por el versículo 2. Veamos por ahí. Ya has empezado con el 2 y... Muy bien, vamos ahora. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla que esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave parada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra
y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y allí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias primeramente de poder estar reunidos hoy aquí para alabarte y dándote gracias, Señor, por tu grandeza, por tu santidad, por lo que tú eres en general, Señor. El Dios, el creador de todas las cosas, Señor. Te pido en esta mañana que el Espíritu Santo me dé la capacidad, la sabiduría para presentar tu palabra fielmente y cuál fue el propósito que tú has creado, Señor, este mundo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. A sentarse. ¿Cuántos creen hoy aquí que el mundo en que estamos es algo maravilloso? Es algo maravilloso. Como Dios ha creado un mundo. ¿Cuál fue el propósito realmente que Dios creó este mundo? ¿Cuál era el plan de Dios? Dios no estaba mejor allá en los cielos, pero Dios estaba buscando algo. Dios quería compartir todo lo que Dios tiene con alguien. Y Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre. Así como en el huerto de Edén estaba Adán, su mujer, Eva, y Dios. ¿Y qué había entre ellos en el huerto? Había diálogo, había comunión entre Dios y el hombre. ¿Claro? ¿Sí? Y eso fue el propósito por lo cual Dios ha creado al hombre. Era para tener comunión con el hombre. Y es algo maravilloso lo que Dios has hecho, ¿no? Según leemos aquí, la creación que Dios ha hecho es algo maravilloso. Es una creación reproductiva, que se reproduce. Es algo maravilloso. Es una fuente de alimenticio perfecta que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para el sostén de la vida en este mundo, en esta tierra. Sostener la vida, tanto del hombre como también de los animales, de la bestia, ¿no? Y eso se va reproduciendo cada día. Y vemos entonces el orden y las divisiones de los 6 días de la creación, lo que Dios ha hecho, como hemos leído recién. Primer día, la luz. ¿Qué es la luz? ¿Cómo podemos definir la luz?
podía habernos criado para vivir en la tiniebla, en la oscuridad. ¿No? Pero Dios tenía la luz a su disposición y Dios quiso compartirla con el hombre. ¿Mm? La luz es algo maravilloso. ¿Mm? Es algo ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿qué es la luz? Pero la luz es algo maravilloso que Dios ha creado. Dios tenía la luz, Dios es luz. Dios no necesita la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Él no necesita porque Él mismo es luz. Él mismo es luz. Pero Él separó la luz de las tinieblas. ¿No? Separación. Y hay muchos pasajes en la Biblia que habla de separación. ¿Mm? Que el hombre no puede compartir la luz con la tiniebla. ¿Qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla o todas esas cosas? No hay relación. Entonces la luz, y en el cuarto día, el sol y la luna y las estrellas. Y el segundo día, la división de las aguas. Aquí podemos ver, primeramente tenemos que pensar que este no es el mundo original que Dios ha creado. Porque en el diluvio que Dios mandó sobre la tierra, hubo muchos cambios en este mundo. Entonces no es el originalmente que Dios ha creado. Hubo una transformación. Pero las divisiones de las aguas, me llama mucha la atención, las divisiones de las aguas, porque había agua por debajo y agua por arriba, ¿no? Y debemos pensar porque antes de Noé no llovía. No había lluvia como llueve hoy día. ¿Y por qué esas aguas allá arriba? Arriba del abismo, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no?, pensar que cuando vino el diluvio, ¿no?, de abajo y de arriba, ¿no?, se rompieron las cataratas del cielo y cayeron agua de arriba, ¿no? Y realmente si nos ponemos a pensar es algo impresionante, ¿no?, el diluvio, ¿no?, porque cubrió toda la tierra, ¿no? Y en el plan de Dios hay muchos cambios que se van a producir aún, ¿no?, que vamos a ir viendo. Dice, el segundo día, la división de las aguas, como hemos dicho. El quinto día, los animales marinos que Dios ha creado. Los animales marinos. El tercer día, la tierra. El sexto día, los animales terrestres. Y el hombre. El hombre fue el último que fue criado de todos los seres vivientes, ¿no? El hombre es la corona de la creación, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Fue la corona de la creación. Entonces Dios hizo un mundo perfecto, ¿no?, para la vivencia del hombre y de los animales. Un mundo reproductivo que se va reproduciendo continuamente, sin cesar, ¿no? Es una fuente de alimenticio
constante, ¿no? Por miles de años. Es algo maravilloso. Entonces Dios tenía todas esas cosas en sus manos, en su poder, y Dios quiso compartir todo eso con el hombre. Dios no ha creado todo eso para el hombre. Dios ha creado todo esto para el hombre. Y la creación es algo maravilloso, ¿no? Y este mundo en algún momento va a colapsar. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Sabemos que cuando antes del diluvio la maldad del hombre era de continuo. Ya no había regreso, ya no había marcha atrás en cuanto al hombre malvado que había en esos tiempos. Y no pensamos que estamos yendo por un camino casi parecido hoy día. Va a llegar un momento cuando Dios va a decir hasta aquí. Hasta aquí. Lo que Dios tiene, desea compartirlo. Dios, la fuente de la luz, ¿no? Y el sol y la luna son sus dos delegados que representan la luz. Que representa la luz. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a haber una transformación. Ya no va a ser por agua, como fue en el día del Noé, sino va a ser por fuego. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso va a suceder después del milenio. Cuando estemos Cristo reinando por 1000 años aquí en la tierra. ¿Con quién? ¿Con quién va a estar reinando Cristo en los 1000 años? Con cada uno de sus hijos, con todos los santos. Vamos a estar aquí en la tierra reinando, juntamente con Él. Juntamente con Él. Ese es el plan de Dios. Y aún Dios está dando oportunidad, como en el día de Noé, para que el hombre se arrepiente de su pecado y vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Por eso es muy importante de tener la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es muy importante. Entonces, vemos que va a haber un cambio. Podía habernos criado, como dijimos hoy, para vivir en la tiniebla, pero Dios tenía la luz a su disposición y que quiso compartirla con nosotros. Dios quiere compartir todo lo que Él quiere, lo quiere compartir con el hombre que Él crió. Dios tenía
muchas cosas que desea, tiene muchas cosas para compartirlas con todos nosotros. Vamos a Apocalipsis 22, 5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué maravilloso. Ya no habrá necesidad de la luz del sol que tenemos en este tiempo. Cuando estemos con el Señor, cuando estemos reinando allá en los cielos, la luz de Cristo resplandece. Él es la luz del mundo. Ya no habrá necesidad de luz, de sol, ni de luna, ni nada de eso. Entonces, vamos a Mateo 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es la fuente de la luz. Ahora Dios dice que nosotros somos la luz en este mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que nos da la capacidad de manifestarnos como luz en las tinieblas, en este mundo. El mundo está en tinieblas. Pero la luz de Cristo mora en nosotros. ¿Y de qué manera nosotros podemos mostrar esa luz al mundo? Aquí mismo dice, por nuestras buenas obras. Que el mundo puede ver algo diferente en nosotros, en nuestro andar. Que Él puede ver las buenas obras en nuestro andar por este mundo. Que podamos marcar la diferencia como un hijo de Dios verdadero. Por eso dice que vosotros sois la luz de este mundo. Que debemos manifestarla. Por eso la luz, Dios tenía la luz y Dios comparte la luz, ¿no? Y también Dios tiene la paz, ¿no? Y también la quiere compartir con nosotros. Dios es paz. Vamos a Juan 14, 27. La paz os dejo, mas mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque la paz de Dios no es como la paz del mundo, ¿no? Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
La paz de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos da esa paz. Es una paz permanente. No se turbe vuestro corazón, dice. No debemos estar viviendo una vida incertidumbre. ¿No? Porque la paz de Dios está en nosotros. Dios nos da paz. No hay nada en este mundo que nos pueda separar de Dios. Nada. Y todas las promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Así como Dios ha creado este mundo, ¿no? Y ha puesto al hombre en este mundo. Pero Dios se ocupó del hombre que no le falte nada. Y todos los seres vivientes de este mundo que no faltase. Es una fuente alimenticia continua, ¿no? Que Dios tenía a su disposición y Dios lo quiere compartir con el hombre. Y también la vida eterna. La vida eterna, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es eterno, Dios tiene vida eterna y Dios quiere compartirla con el hombre que ha creado. Dios quiere compartir la vida eterna con cada uno de nosotros y con todo el mundo, todo aquel que deposita la fe en Cristo y acepta a Cristo como su Salvador, tiene esa esperanza viva de la vida eterna. La vida eterna. Dios tiene vida eterna y Dios quiere compartirla con el hombre. Es una esperanza hermosa que Dios nos ha dado. Vamos a ir a Juan 5:24. Juan 5:24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos ha dado vida, porque Él es vida. Él es vida eterna para siempre. Y Él quiere compartirla con sus hijos. Y también su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, no, grandísimas promesas, para que por ella no llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Grandísima promesa, dice, grandísima. Es una promesa grandísima que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado, ¿no? De hacer participantes de la naturaleza divina, ¿no? Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ha creado en este mundo y todo lo que Dios tiene para nuestra vida futura, Dios quiere compartir con el hombre. Dios lo quiere compartir con cada uno de nosotros. Dios lo va a compartir con cada uno de sus hijos.
Y también Dios quiere compartir su gloria. Su gloria. Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. 21, 23. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria. Y también Dios quiere compartir su sabiduría con nosotros. Santiago 1:5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, le será dado. Él también quiere compartir su sabiduría con nosotros. Si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios. Él te dará la sabiduría. Todas estas cosas están disponibles para su nueva criatura. Todas estas cosas Dios lo tiene ahí para compartirlas con cada uno de sus hijos. ¿No? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mientras que estamos en este mundo vamos a padecer aflicciones. Como Cristo, cuando Él estuvo en este mundo, Él pasó por muchas aflicciones. Porque Él era la vida, Él era Dios. Él era es el creador de todas las cosas. Y es incompatible con el mundo que está viviendo en pecado. No aceptan a Cristo como su Salvador. No reconocen a Cristo como tal. Y lo han perseguido hasta la muerte. Muriendo en la cruz por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Todo el mundo puede tener acceso a la vida eterna. Y todo lo que Dios está ofreciendo a compartir con lo que Él tiene. Todos podemos beneficiarnos. Todos. Depositando la fe en el Salvador. Depositando nuestra fe en Cristo Jesús. Dios es bueno. ¿Quién no cree que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Amén. Dios no es un Dios mezquino. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor. Porque no castigó a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él murió en nuestro lugar
Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Él nos dio vida. Porque Dios crió al hombre por un propósito, para tener comunión con el hombre, ¿no? Y Dios va a mantener eso por la eternidad. Dios siempre va a tener un remanente fiel. Dios siempre va a tener su pueblo. Pero tenemos un gran enemigo que va detrás nuestro. Pero ella no tiene poder sobre nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria. Él es el único que puede darnos la victoria. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible de tener victoria sobre el diablo. Pero en Cristo Jesús, no, tenemos victoria. Porque Él ya está derrotado. Él ya está derrotado. Todas estas cosas están disponibles para sus nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, todas las cosas son hechas nuevas. Por eso cuando es importante el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿No? Significa un giro a 180 grados. Si antes yo iba en dirección a lo que el mundo ofrece, ahora tengo que dar la vuelta a 180 grados y hacer lo que Dios requiere de mí. Antes servíamos al mundo, pero ahora como hijo de Dios ya no debemos servir al mundo, sino que debemos servir a Dios. Debemos servir a Dios, ¿no? Por medio de la fe en su Hijo, por medio de la fe. Como hemos visto hoy a la mañana, ¿no? Eliseo era un hombre de fe. Elías era un hombre de fe. ¿Sí? Era un hombre de fe. ¿Era un hombre como nosotros? Sí. Era un hombre como nosotros. Los grandes patriarcas eran hombres de fe. Sí. Aunque muchas veces fallaron, pero eran hombres de fe. Cayeron, pero se levantaron y siguieron. Y también nos va a pasar a nosotros. Si somos hombres de fe, cuando caemos nos vamos a levantar y vamos a continuar. No vamos a seguir en el suelo. No vamos a seguir caídos. Sino debemos levantarnos y seguir adelante. Porque no somos perfectos. Estamos en el proceso de la perfección. Pero no vamos a alcanzar la perfección completa hasta que estemos con el Señor. Pero mientras tanto tenemos que mantenernos firmes en la fe. Vamos a caer, nos vamos a levantar y vamos a seguir y vamos a continuar. Y debemos continuar. Pastor, ¿cuántas veces ha caído? ¿Cuántas veces Satanás le ha atacado?
Y le ha provocado, ¿no? Muchas veces, y cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros. Entonces, lo que Dios empieza está determinado a continuarlo. Dios empezó a crear este mundo y el mundo sigue, ¿no? Sigue y se sigue reproduciendo, ¿no? Y también nosotros, lo que Dios empezó en nosotros, Dios lo va a continuar hasta el final, hasta que estemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hasta que estemos con Él. Entonces, continúa su obra por medio de su palabra. Vamos a Efesios 5:26. Se va la hora. 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa. Por medio, somos purificados por medio de su palabra. La palabra es nuestro alimento espiritual. Un cristiano no puede vivir sin la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos va purificando, es que nos va limpiando como jabón de una lavadora. ¿Para qué le echas jabón a una lavadora? Para que limpie mejor la ropa. Y así la palabra de Dios que mora en nosotros. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros es como el jabón que limpia la ropa. Y así también la palabra de Dios va limpiando nuestra vida. Vamos desechando toda aquella inmundicia que hay en nosotros, que hemos criado en el mundo. Y así funciona el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, Espíritu Santo, la persona que acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo, mora para siempre. Nuestra seguridad es segura. No ha sellado con el Espíritu Santo y el sello habla de seguridad. No como muchos hoy día, Satanás está usando a muchos cristianos, entre comillas, no, que se pierde la salvación. Es algo imposible. Algo imposible. Pero toman un versículo y lo aplican como si eso fuera sin leer el contexto, sin tener conocimiento realmente de lo que está diciendo la palabra. Pero es lo más seguro que tiene un cristiano. Y el Espíritu Santo mora para siempre, por la eternidad, en nosotros hasta que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Hasta que seamos arrebatados y nos unamos con nuestro Señor Jesucristo. La muerte nos sorprende antes de la venida de Cristo. Es lo más seguro que tenemos. Lo más seguro.
No debemos dejarnos de engañar. Y también la creación obedece a su creador. Dios en la creación lo que está haciendo, obedeciendo a Dios, lo que Él ha creado y ha comisionado y para que se reproduzca. Cuando Dios creó al hombre también, que dijo el hombre que tenía que reproducirse. Los animales tienen que reproducirse, las hierbas, los árboles, todo lo que Dios ha creado tiene que reproducirse. Amén. ¿Y qué pasa con la iglesia? Una iglesia debe reproducirse. Amén. Amén. Tiene que reproducirse una iglesia. Mateo 28. Y terminamos. Mateo 28. Por 28-19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia debe reproducirse. ¿Y quiénes están encargados de reproducir la iglesia? Nosotros estamos los encargados de llevar el Evangelio. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Es Dios el que salva, el Espíritu Santo es el que convence, pero nosotros tenemos el mensaje en nuestra boca para llevar a la gente. La iglesia debe reproducirse, así como todo lo demás que Dios ha creado se estaba reproduciendo por la palabra de Dios. Y toda la creación obedece a la palabra de Dios, porque todo se está reproduciendo. Así también la iglesia tiene que reproducirse porque Dios lo manda. Dios ha mandado a la iglesia. Y que salgamos afuera, salgamos de nuestro lugar cómodo y salir y evangelizar el mundo. Porque esa es nuestra responsabilidad, de ir a evangelizar el mundo. Y nosotros tenemos que cumplir con ese mandato, así como cumple toda la naturaleza que Dios ha creado, cumple con perfección, ¿no?, el mandato de Dios. Y nosotros también tenemos que cumplir el mandato de Dios. Hechos 1:8. Y terminamos. Y me seréis testigos, dice. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Estamos cumpliendo con ese mandato? ¿Somos testigos de Dios? ¿Estamos mostrando al mundo que somos hijos de Dios? ¿Qué es un testigo? El que da testimonio, diario, ¿no? Y nosotros tenemos que dar testimonio al mundo que hay un Dios verdadero, el creador de todas las cosas, que hay un Salvador, que esto no termina aquí, esto no termina aquí, hay vida, hay esperanza. Vamos a pasar por aflicciones, por muchas pruebas, pero no son nada comparables con la vida eterna que vamos a tener en el futuro. Nada. Y sabes una cosa, ya podés estar disfrutando de esa vida eterna que Dios te ha dado. Ya ahora podés estar disfrutando. No debe haber amargura en nosotros. Debemos vivir
de una manera visible, ¿no?, lo que tenemos aquí adentro, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos da el poder, la capacidad para hacerlo. No debemos andar por el mundo con la capa caída, con los brazos caídos. No debemos mostrar al mundo que nosotros somos los que hemos creído en Dios y somos los testigos de Dios, y no testigos de Jehová, sino testigos de Dios. Amén. Y debemos andar con la frente alta. No debemos ir al mundo y contar nuestras miserias, porque un cristiano no sufre miseria. Un cristiano que está en comunión con Dios, Dios está ahí cuidando por él. Dios está cuidando por cada uno de nosotros. Y Dios nos da el poder y la fortaleza para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Simplemente tenemos que obedecer, así como toda la creación obedece a Dios. Amén. En la reproducción, reproducirse. Y nosotros también como iglesia debemos obedecer a Dios, porque Dios nos mandó ir y hacer discípulos, no para reproducir la iglesia. La iglesia debe reproducirse. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque hay tanto material en el capítulo 1 que ni siquiera podemos hacerlo en poco tiempo, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta mañana y por lo que tú has hecho con el hombre y cuál es el propósito de todo esto, Señor. Te damos gracias, Señor, y que podamos tomar conciencia, Señor, que somos tus hijos y que tú nos has dado un mandato y que debemos cumplir con ese mandato y alcanzar el mundo con el Evangelio de Cristo, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.